Eh, Muy buenas tardes con todos. Gracias por estarnos escuchando nuevamente. Y hoy día, no sé, siempre nos pasan a nosotros, no son coincidencias, pero creo que son cosas del grande espíritu que nos coloca en este camino. Y hoy día tenemos un día especial, el 21 de julio, nuestro Año Nuevo Andino Amazónico. Y qué bien, qué mejor hablar de nuestra hoja de coca para los que tuvieron la oportunidad de hacer su ceremonia, de compartir y todo eso. Bueno, cada uno hace su parte. Y a nosotros nos toca aquí colocarnos delante de esta pantalla y hablar de algo que nos apasiona y que nos interesa muchísimo a nivel vamos a hablar de América del Sur, y más que todo a nivel de los Andes, de esta parte de los Andes que es Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Con eso me estoy refiriendo a la nación inca y que en ese tiempo fue el Tahuantinsuyo, el grande Tahuantinsuyo. Y en ese grande Tahuantinsuyo se consumía mucha hoja de coca. Eso fue la planta principal que los alimentó, les dio fuerza y los curó. Por eso fue que los incas, la mayor parte, pasaban los 100 años de edad y llegaban jóvenes. Por eso es que gracias a la hoja de coca, en ese Capacñán, desde Colombia hasta Chile y Argentina, que más o menos se calcula que son como unos 25,000 kilómetros, los chasquis volaban. Ellos no corrían, no caminaban, ellos volaban. De repente tenían más velocidad que un venado, que una vicuña. Y la única planta que les puede haber dado esa fuerza es la hoja de coca. Y por eso es que estamos aquí. Y hoy día, aparte de que nos deseamos a todos un feliz año andino amazónico, año nuevo, rindiendo homenaje a esta hoja de coca, tenemos un caso especial y tenemos aquí a un hermano, un abogado que es Denis, que nos va a hablar desde Ecuador, de la parte legal. El nombre de él es Denis Alejandro Realpe del Salto. Él es abogado y él va a tomar esta parte, él es ecuatoriano, en esta parte de la legal de la hoja de coca en Ecuador, pero les advierto o les anticipo, no se sabe, yo no sé desde cuándo en Ecuador prohibieron el uso y el consumo de la hoja de coca. Eso es lo que a nosotros nos preocupa, que cómo puede ser que este país andino, la hoja de coca sea prohibida. Y ahí nos vamos al otro lado, a Bolivia. Recordemos que yo para cuestiones de números soy muy malo. Creo que fue en el año 2012, el expresidente Evo Morales en Viena, él consiguió la liberación y la legalización del consumo o del acullico en la hoja de coca en Bolivia. Porque eso, él dijo, esa es soberanía. A nosotros no nos pueden negar algo que es nuestro. Entonces, justamente es eso. ¿Por qué nos tienen que negar algo que nació con nosotros? ¿Por qué le vamos a negar a quiénes somos para negarle a los alemanes que no consuman cerveza o a los franceses que no coman pan ni vino o a los italianos que no coman pasta? Entonces, ese es el asunto, esa es la pelea. Y entonces, en Ecuador la prohíben, está prohibida, no se puede sembrar y no se puede consumir. Es una lástima, pero justamente no estamos llorando sobre la leche derramada, sino estamos aquí viendo qué podemos hacer. Ya hace un tiempo, Denis, para graduarse de abogado, él habló sobre la posibilidad de legalizar la hoja de coca
en Ecuador. Y él tiene un caso especial específico, perdón, que él nos va a aclarar y va a hablar sobre este tema. Y ojalá haya muchos hermanos y hermanas de Ecuador que nos estén escuchando y que esta charla sirva como el comienzo para ver qué podemos hacer para volver a pichar, para volver a sembrar nuestra hoja de coca en Ecuador. Por eso estamos aquí. Entonces, Denis, él es abogado y le sirvió este tema de legalizar la hoja de coca en Ecuador, porque tiene un caso específico que él nos va a comentar, nos va a aclarar. Entonces, Denis, te agradezco mucho tu presencia aquí y tu ánimo, tus ganas, tu punche de colaborar con, claro, es una responsabilidad y es un compromiso también con nuestros ancestros y con nuestras raíces. Entonces, te agradezco mucho y aquí te dejo al habla. El público pienso que está ansioso de escucharte. Adelante, Denis. La mesa es tuya. Muchísimas gracias, Taita Agustín. Bueno, primero, extenderles el cordial saludo desde Ecuador a todos quienes nos siguen desde la plataforma Zoom y desde la plataforma Facebook. Agradecerle a usted, Taita Agustín, a la Asociación Cultural Pachamama por organizar este ciclo de conferencias por la hoja de coca. A la vez, extender mi agradecimiento a una persona muy especial, considero yo, quien influyó mucho en el desarrollo de mi tesis, que es mi tío Gino Realpe, quien fue el abogado que patrocinó la causa, y a la vez a Anita Beiba, que le conozco yo, quien fue la parte procesada dentro del caso que nosotros el día de hoy, o el caso que se les va a presentar el día de hoy. Básicamente, la ponencia que les voy a presentar el día de hoy está dividida en 3 aristas o en 3 fases o en 3 etapas. La primera, que es la presentación del caso de Ana Beiba. La segunda, que es un estudio básicamente sobre el delito de siembra y cultivo de plantas sujetas a fiscalización. Y la tercera, que es el punto de una posible despenalización de la siembra y cultivo y consumo de la hoja de coca en Ecuador. Para ello me voy a permitir compartir pantalla y presentarles una diapositiva que he preparado para esta ponencia, que básicamente fue utilizada para mi defensa de pregrado, una defensa que básicamente causó bastante impacto dentro de la universidad, y desde la academia se propuso esta despenalización de la hoja de coca, y de lo cual me siento muy feliz de haber propuesto este tema. Sin más preámbulos, pues bueno, me presento. Creo que Taita Agustín ya hizo mi presentación. Soy Denis Alejandro Realpe del Salto, soy abogado de los tribunales y juzgados de la República acá en Ecuador, y pues el tema que presentamos el día de hoy es la siembra y cultivo y consumo de la hoja de coca en el Ecuador, puntualizando el caso de Ana Beiba, signado con el número 02241-2013-0002. Como primer punto tenemos los antecedentes del caso, y pues bueno, dentro de este caso que básicamente fue conocido por Fiscalía mediante una llamada telefónica, quienes mencionaban que una ciudadana colombiana se encontraba sembrando, cultivando y expendiendo posiblemente clorhidrato de cocaína desde su casa. Es así que Fiscalía toma conocimiento y pues procede al allanamiento del domicilio de la ciudadana Ana Beiba Rincón Cardona. Al llegar al domicilio de Ana Beiba, logran encontrar, y esto lo establecen dentro de los informes de allanamiento, dentro del expediente fiscal, y establecen que han encontrado 12 plantas de coca. También encuentran 8 fundas de presunta coca triturada que puede dar positivo para clorhidrato de cocaína, y a su vez una botella de licor con hojas de coca. Estos fueron elementos que
fundamentaron a Fiscalía para que sea llevada Ana Beiba a una formulación de cargos. Es así que al día siguiente se suscita la audiencia de formulación de cargos y calificación de flagrancia. Y es interesante, en esta audiencia básicamente el desconocimiento que se genera por parte de Fiscalía, del agente fiscal y a su vez de la Policía Nacional, genera que le induzcan al juez a un posible error. Porque dentro del alegato que presenta Fiscalía establece que se encontraba comercializando a Ana Beiba presunto clorhidrato de cocaína. Una declaración que desde un punto de vista de un abogado básicamente es adelantada porque no se tenía un informe químico el cual pueda determinar que realmente era un clorhidrato de cocaína. Pero también es importante señalar la postura que Ana Beiba tuvo dentro de esta audiencia y la declaración que ella dio. Y una postura que tuvo que realmente, al momento de dar lectura al expediente, básicamente impacta. ¿Y por qué impacta? Porque ella desde un inicio, desde el momento en que permite ingresar a la policía y a la fiscalía a su morada y en el momento de la declaración, ella nunca negó que existían plantas de coca dentro de su domicilio, pero ella siempre tuvo la visión de que estas plantas de coca fueron utilizadas para fines medicinales y más no para generar un daño o perjuicio a la salud de San Luis de Panvil, que era lo que Fiscalía trataba de buscar. Es así que a Ana Beiba se le llama y se le instruye por el delito de siembra y cultivos de sustancias, siembra y cultivo de plantas sujetas a fiscalización. Con ello, se empieza a tener a recopilar todos los elementos necesarios que sean de cargo y de descargo, tanto para beneficio para Fiscalía como para beneficio de Ana Beiba. Y existen varias pruebas que son bastante relevantes, las cuales les voy a tratar en un siguiente punto, pero una de ellas, la cual sí es bastante interesante y bastante importante, es un análisis antropológico que se realiza dentro de la causa. Con todas las pruebas anunciadas y presentadas dentro de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, es llamada a juicio Ana Beiba, ¿sí? Y dentro de esta audiencia de juicio se suscita lo siguiente. Las pruebas que presenta Fiscalía son análisis químicos de las pruebas que fueron allanadas de la morada de Ana Beiba. Y es curioso y es interesante ver esa estigmatización que se generó por parte de Fiscalía y el juez de primer nivel, diciendo que Ana Beiba es una ciudadana colombiana, diciendo que Ana Beiba es una presunta narcotraficante dentro de nuestro país y que el sembrar y cultivar plantas de coca ya le convierte en una persona que está influenciando para el desarrollo y la salud dentro de nuestro país. Es decir, que se está generando un perjuicio para la salud dentro de nuestra sociedad. Pero los mismos informes presentados por Fiscalía empiezan a dar una visión distinta a lo que ellos decían. ¿Y a qué me refiero con esto? Las 8 fundas de presunta hoja de coca triturada que posiblemente daban para clorhidrato de cocaína dieron negativo. Es aquí cuando nosotros vemos esos estereotipos que se empiezan a generar dentro de la sociedad. Porque vemos presuntas plantas de coca, empezamos a decir que posiblemente la persona es narcotraficante, cuando realmente las cosas no son así. También es importante notar que si bien es cierto, Fiscalía anuncia que existen 12 plantas de coca, 8 fundas de hoja de coca triturada y una botella de coca con alcohol, al momento de hacer la destrucción de la muestra, que se lo debe realizar dentro de un proceso penal, esta destrucción de la muestra o el informe de destrucción de la muestra indica un número menor al que supuestamente se allanó. Esto nos genera una duda de si realmente la policía allanó las 12 plantas o allanó un número menor. Y quieren generarle una duda al juez de que posiblemente está sembrando más plantas. Y esa duda también me la generó a mí cuando yo revisaba el caso y tuve la oportunidad de consultarle a Ana Beiba, y ella me decía claramente que no eran 12 plantas, que eran simplemente 4 plantas. Y aquí vemos el perjuicio que la justicia quiere realizar hacia una persona que posiblemente está realizando una actividad que para ella no es ilícita. ¿Sí? Posterior a esta prueba,
que se fue desvirtuando tras la defensa técnica que se realizó por parte de Ana Beiba, también se presentó una prueba a favor de Ana Beiba, que fue un análisis antropológico, un análisis de aproximadamente 112 páginas, el cual habla un poco de historia dentro de nuestro país, desde cuándo existía la hoja de coca dentro de nuestro país. Y aquí es importante resaltar un hito histórico, considero yo, y un hito de colonización, en la cual un colono llega a la península de Santa Elena y le informa al rey de España que acá en Ecuador existe una planta nativa, la cual es elevada por los nativos del sector hacia el cielo, cogen 3 hojas, elevan hacia el cielo, la llevan hacia su pecho y después ingieren hacia su boca y la pasan tascando. Y eso les da energías que para ellos es algo extraño. Entonces, eso nos demuestra que en Ecuador sí existía plantas de coca. Este análisis antropológico también hace una cita bibliográfica de una revista que se encuentra dentro del Banco Central, del Museo del Banco Central del Ecuador, donde se habla de un hito histórico o tal vez el punto de eliminación de la hoja de coca. Hace aproximadamente más de 200 años, 220 años atrás, cuando nos encontrábamos dentro de la conquista de los españoles, se promulga una ley la cual consistía en erradicar coca e insertar plantas que sean de otro sector. Tanto así que en aquel tiempo se le podría denominar un Ministerio de Agricultura, promovía que los nativos ecuatorianos o del sector o del territorio ecuatoriano básicamente siembren papas, siembren melloco, siembren quinoa y eliminen la siembra de la hoja de coca. Es ahí, es justo en ese preciso momento en la que se genera la eliminación de la hoja de coca dentro de nuestro territorio. Y es importante también señalar que Ecuador no puede quedar de lado de esta posible siembra y cultivo de la hoja de coca y a su vez consumo, porque nosotros nos encontramos aledaños a países como Bolivia, como Perú, como Colombia, Argentina y Chile, que ellos tienen notablemente la siembra y cultivo de la hoja de coca para fines medicinales. En este sentido, Ecuador no puede quedar aparte si es un país que se encuentra rodeado de países que tienen esta tradición dentro de su cultura. Con todos estos antecedentes presentados ante el Tribunal de Garantías Penales de acá de Bolívar, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, con una decisión bastante sólida y con una votación por parte de los 3 jueces, deciden declararle a Ana Beiba inocente. ¿Y por qué esta decisión de declararle inocente a Ana Beiba? Porque la defensa técnica de Ana Beiba presenta una defensa no tan dirigido en el ámbito penal, sino más bien dirigido en el ámbito constitucional. Y aquí hago un paréntesis. El caso de Ana Beiba se suscitó aproximadamente por el año 2008-2009 y debemos entender que acá en Ecuador, por ese tiempo, entraba en vigencia la nueva constitución. Y lamentablemente el desconocimiento de muchos jueces y funcionarios judiciales generó el desconocimiento hacia las garantías constitucionales que las personas tenemos dentro de nuestro país y generó un perjuicio indirectamente hacia Ana Beiba. También es importante señalar que esta defensa direcciona la teoría del caso básicamente hacia las garantías constitucionales y la defensa que da la Constitución del Ecuador hacia los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto es el respeto a la cultura de los pueblos y nacionalidades indígenas, a la diversidad cultural que tenemos cada uno de ellos, al respeto de las tradiciones que cada persona indígena o de cada nacionalidad tiene y a su vez también el respeto a la soberanía alimentaria que las personas tenemos. Y dentro de esta soberanía alimentaria fue presentado también testimonios y declaraciones de personas del Ministerio de Salud Pública de Bolívar, quienes conocían la actividad que Ana Beiba realizaba, porque ella salía en campañas de soberanía alimentaria para promover una mejor nutrición dentro del sector, en la que se promovía la hoja de coca y derivados de la hoja de coca como una alternativa de alimentación para erradicar la desnutrición dentro de nuestro país. Es ahí donde el Ministerio de Salud Pública también otorga indirectamente una licencia para que Ana Beiba siempre cultive y a su vez consuma la hoja de coca dentro de nuestro país.
con todos estos antecedentes, el tribunal decide declararle inocente a Ana Beiba y ahí se genera un precedente jurídico dentro de nuestro territorio. ¿Por qué se genera un precedente jurídico? Porque a pesar de que Ana Beiba, dentro de su testimonio y dentro de una de las pruebas que Fiscalía presenta, se logra demostrar que sí, ciertamente existía la siembra de plantas, de la planta de coca, pero el fin destinado a esta siembra de planta de coca era otro. Era uno direccionado a temas ancestrales, culturales y medicinales. Por otro lado, continuando un poco con la ponencia y con la exposición, pues bueno, para un poco más aclarar la cuestión de la siembra y cultivo y consumo de la hoja de coca, pues me voy a permitir un poco exponer sobre el delito de siembra y cultivo de hoja de coca que se encuentra tipificado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, también me voy a permitir presentar la ponderación de derechos que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas dentro de nuestro territorio. Y aquí nos vamos a encontrar con algo bastante curioso que en derecho se llama la coalición de derechos o el choque de derechos que se puede dar dentro de un proceso, porque tenemos tanto el derecho que estaría protegiendo el delito de siembra y cultivo de plantas sujetas a fiscalización, que sería el derecho a la salud, y el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen el derecho a la diversidad cultural y al respeto de su cultura y sus tradiciones. En este sentido, me permito presentarles, pues bueno, el Ecuador establece el delito de siembra y cultivo de plantas sujetas a fiscalización en base al convenio de 1961 sobre estupefacientes, en la cual se establece el delito de siembra y sustancias sujetas a fiscalizaciones. Y esta convención o este convenio de 1961 es el que le pone a la hoja de coca dentro de la lista roja, y por eso es que se le considera como una de las plantas más malignas posiblemente para la salud del ser humano. Cuando en este convenio no se hace la correcta diferenciación entre la hoja de coca y entre el posible clorhidrato de cocaína, que para ellos es el que realmente genera un perjuicio para la ciudadanía. Tras esta convención de 1961, nos encontramos, o el Ecuador establece la ley de sustancias estupefacientes y psicotróficas, estableciendo en su artículo 57 el delito de siembra y cultivo de plantas, que actualmente ya se encuentra derogado. Y actualmente vigente se encuentra el Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 222 establece el delito de siembra y cultivo de plantas sujetas a fiscalización. Y este delito es bastante importante revisarlo un poco más a profundidad, porque si bien es cierto, este delito nos establece si la persona que siembre, cultive o coseche plantas de las cuales se pueda extraer derivados para sustancias sujetas a fiscalización, también nos pone otros verbos rectores, como son el comercializar, el distribuir, el producir sustancias que sean ya sujetas a fiscalización, más no la planta como tal. En este sentido, al referirnos de la planta de coca, estaríamos refiriendo al clorhidrato de cocaína, lo cual en el caso de Ana Beiba puntualmente no sucedió. Por otro lado, hay un precedente que es bastante importante resaltar, lo que el año pasado suscitó acá en Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal, dentro de una de sus últimas reformas, despenaliza indirectamente a la siembra del cannabis que tenga un porcentaje menor al 0,05 de THC. Y el Código de la Salud, conjuntamente con el Ministerio con el MAGAG, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, emiten un reglamento en el cual se autoriza por el lado del Ministerio de Salud, pues, la producción del cannabis medicinal, para fines medicinales. Y por el lado del MAGAG o del Ministerio de Agricultura se establece la siembra y cultivo del cannabis medicinal para sacar derivados de este. Entonces, vemos que el Ecuador de una u otra forma está tratando de ser progresista de derechos y está ampliando la visión. Lógicamente, es una visión más comercial, más que respetando el derecho de pueblos y nacionalidades indígenas, pero ya se empieza a ver una transformación en derecho. Tenemos, pues, básicamente que la finalidad del derecho penal dentro de nuestro país y en otros ordenamientos jurídicos es básicamente proteger el bien jurídico protegido por el Estado.
En el caso puntual, el bien jurídico protegido dentro del delito por el cual se le estaba procesando a Ana Beiba era el de la salud, un delito que desde muchos puntos de vista no se encontraba perjudicado, no se encontraba afectado. Lógico, el Estado busca velar este bien jurídico protegido e impone una sanción establecida en la norma. Pero también necesitamos ver los derechos que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen dentro de nuestro país. Y para aquello me he preocupado en poner esta imagen donde nuestro país, el Ecuador, tiene 14 nacionalidades, tiene 18 pueblos indígenas, y esta diversidad cultural que se da dentro de nuestro país es la diversidad no solo cultural, sino en pensamiento, en tradiciones, en medicina y en varios ámbitos que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen. Y aquí hago una puntualización. Existe el convenio 169 de la OIT, un convenio que es bastante importante para los pueblos y nacionalidades indígenas. Y aquí existe una excepción con la cual el Ecuador puede despenalizar de una u otra forma el consumo de la hoja de coca, y no solo de la hoja de coca. Existen ya estereotipos de por qué se consume la ayahuasca si genera efectos psicotrópicos, por qué se consume San Pedro si genera efectos psicotrópicos, por qué se consume peyote si genera efectos psicotrópicos, y de la misma manera se les quiere tratar de poner a estas plantas dentro del andén de la hoja de coca, lo cual para los pueblos y nacionalidades indígenas no puede ser permitido porque es un derecho que ellos tienen a conservar su cultura como tal. Es por aquello que nosotros como abogados y personas debemos proteger ese derecho que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen. Y un claro ejemplo, y hace un momento conversando con Ana Beiba, por algo dentro de una de las provincias y ciudades que existen dentro de la Amazonía de nuestro país, existe una ciudad que se llama Francisco de Orellana, perteneciente al Coca. Y lógicamente esta ciudad, esta provincia lleva ese nombre porque ahí existían sembríos de coca. Otro precedente más que nos denota que en Ecuador existían sembríos de coca y que existe consumo de coca de una manera natural. También dentro de mi investigación se pudo recabar que existen pueblos y nacionalidades indígenas en la zona alta, específicamente en la zona de Imbabura, que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen que sembrar la planta de coca dentro de sus matorrales, con temor a que la ley llegue y caiga sobre ellos y tal vez terminen presos, terminen detenidos, que la policía llegue y les quiera llevar detenidos y se encuentren procesados por un delito. Entonces vemos esta estigmatización que se genera a estos pueblos, esta denigración que se genera a los pueblos y esta falta de objetividad hacia el derecho que cada uno de ellos tiene. Tienen que estar ocultos realizando sus prácticas ancestrales que culturalmente vienen de antaños, vienen de tradición en tradición, y tienen que estar ocultos a escondidas para poder realizar dicha actividad. Entonces nosotros como abogados, nosotros como personas debemos dirigirnos a ese grupo que actualmente se encuentra vulnerado su derecho. Me he permitido realizar una comparación entre países, y aquí resalto nuevamente a Bolivia. En Bolivia, dentro de su constitución, lo establecen a la hoja de coca como algo inalienable, intangible para la nación. Es algo sagrado para Bolivia la hoja de coca. Y de la misma manera se lo considera en el Perú. Tal vez no como se lo considera en Bolivia, pero en Perú es de la misma manera. Ahí sí existe el consumo de la hoja de coca, la siembra de la misma manera. En Perú, de lo que pude leer en varios artículos, se genera una comercialización un poco más amplia. Argentina, en este caso, en la zona aledaña con Bolivia, tiene chacchadores, tiene personas que consumen la hoja de coca por el mismo hecho de la zona montañosa y la cultura que tenían. Y Colombia, lógicamente Colombia, para muchos pensadores occidentales, podríamos decirlo así, es el país con mayor narcotráfico dentro del mundo o a nivel mundial, pero se está tratando de promover la Coca por la Paz, un programa que básicamente busca eliminar el narcotráfico y que los agricultores de la hoja de coca comercialicen esta hoja de coca y se saquen derivados que sean beneficiosos para la ciudad.
De esta manera vemos que 4 países de una u otra forma se incentivan y promueven este patrimonio que se ha venido obteniendo de generación en generación dentro de las nacionalidades indígenas. Por último, puedo yo concluir que básicamente el sembrar, cultivar o cosechar plantas de coca para fines naturales no es considerado un delito. Puede ser el caso que a una persona o a mí mismo me encuentren con una planta de coca, pero el fin al que yo le voy a dar es del distinto. Es muy diferente a realizar clorhidrato de cocaína que a darle un fin medicinal ancestral, un fin un poco más cultural. Por lo cual, desde mi punto de vista, no es considerado ni se le debería considerar un delito el sembrar, cultivar y cosechar plantas de coca para fines naturales. Por último, la sentencia emitida tanto por el Tribunal de Garantías Penales como por la Sala Provincial de Bolívar es una sentencia que lógicamente genera un precedente increíble. ¿Y por qué genera un precedente increíble jurisprudencialmente? Porque esta sentencia puede ser utilizada para personas que tal vez se encuentran sembrando, cultivando y se encuentran dentro de un proceso. Porque dentro de esta sentencia se abre un abanico de derechos para los pueblos y nacionalidades indígenas que debe ser respetado. Y es ahí donde esta sentencia ingresa, al respeto de cada uno de sus derechos. De la misma manera, esta sentencia genera que los jueces que vayan a tratar futuras causas tengan una mayor objetividad dentro del tratamiento de este tipo de procesos, ¿sí? Y esta sentencia indirectamente le da una licencia, se podría decir de esa manera, le da una licencia para que Anabeba tenga una siembra y cultivo y a la vez consumo de la planta de coca normalmente. Fue un proceso que se sentenció en el año 2012 y hasta la presente fecha ya no ha tenido ningún inconveniente con la justicia Anabeba. Es decir, que ella se encuentra tranquila, se encuentra bien y ya el aparato judicial ya no ha tratado de ir sobre ella y tratarle de apresarle. Lógicamente, haciendo un análisis un poco más profundo, se podría determinar que Fiscalía, si es que quisiera realizar una nueva investigación, podría realizarlo, lógico, pero ya sabemos el resultado que va a tener. Una declaratoria nuevamente de inocencia, y ahí es donde ingresa la sentencia y ingresa todo este proceso que Anabeba tuvo que pasar. Por último, una recomendación que yo la planteo básicamente es la despenalización de la hoja de coca. Y ahí es donde estaba enfocado mi tema al inicio, lógico. Cuando ustedes leían, tal vez se ponían ese interrogante de la despenalización. Y yo planteo la despenalización de la planta de coca o de la hoja de coca en su estado natural. Y aquí existen 3 vías que, haciendo un estudio, se puede dar. La primera es que el presidente, algo similar a lo que hizo el presidente de Bolivia en Viena en el año 2012, pues vaya y interponga este derecho que los pueblos y nacionalidades y el país mismo tiene del consumo de la hoja de coca, considerarla como una planta netamente o propia de nuestro país. Esa es la primera vía. Lógico, haciendo un estudio un poco más profundo, esa vía es un poco difícil que se la dé. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que actualmente tal vez es mestizo y no tiene la visión como un posible presidente indígena la pueda tener, que tenga un mayor conocimiento sobre la planta de coca. Por lo cual, desde mi punto de vista, esta vía para despenalizar quedaría descartada hasta que un presidente indígena pues llegase al poder. La otra vía es una consulta popular, pero aquí hay que hacer un análisis. Dentro del territorio ecuatoriano tenemos la mayor población que es mestiza y lógicamente la población mestiza lleva un pensamiento bastante occidental y al momento en que se les presente dentro de una consulta popular, lógico, van a pensar que se va a despenalizar el clorhidrato de cocaína y va a existir demasiado desconocimiento, lo cual va a generar que la población mismo desista de la despenalización de la hoja de coca. Y la última vía que yo propongo es presentar una acción extraordinaria de protección en sede constitucional netamente, pero para aquello se necesita básicamente un pueblo, una nacionalidad indígena que se encuentre perjudicado su derecho.
Y este perjuicio de derecho va a generar que los jueces constitucionales y de la Corte Constitucional lleguen a ese convencimiento como lo llegó el Tribunal de Garantías Penales y la Sala Penal de acá de Bolívar, para que se determine la vulneración de derechos que el Estado ecuatoriano está teniendo sobre los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin más que decirles, pues bueno, yo les quedo muy agradecido. Lógicamente tenemos un pliego de preguntas, pero antes de terminar mi intervención, me voy a permitir presentar a Ana Beiba Rincón Cardona, quien fue parte procesal, y a la vez posterior a ella me voy a presentar al abogado Gino Realpe, quien fue la defensa técnica de Ana Beiba dentro del proceso. Anita, por favor. No le puedo dar video. A ver. Iniciar. Pero, Agustín. Estuviste dándole, no sé qué pasó. Dice que el anfitrión ha pedido. Ya. Listo. Ok. Oh, un gusto. Ya. Ana Beiba, solamente déjame decir unas cuantas palabras al público. Ana Beiba es la procesada y yo la considero así, la soldado. Que una cosa que quiero que digas es qué tiempo después, cuando tú estuviste presa por esta causa, o sea, nos tienes que decir después qué tiempo estuviste y cómo defendiste todo eso. Pero yo te considero o te consideramos una de las personas que no eres ecuatoriana porque tú eres colombiana, pero vives en Ecuador y comenzaste con esta tarea que no es fácil, es difícil, pero ahí vas. Entonces, desde aquí, por favor, cuéntanos cómo fue tu proceso, porque también tú eres curandera, tú usas la planta para eso, y es por eso que la hoja de coca te ha bendecido y estás ahora libre y estás hablando de todas estas cosas. Tómate el tiempo que tú desees, acá no es televisión, no puedes decir eso, no. Todo lo que tú que veas que nos puede servir y todas estas cosas, adelante, por favor, bienvenida. Gracias, Agustín, y los demás compañeros, y gracias a Denis por esa excelente presentación, y a Gino, que por ahí debe estar también conectado. Bueno, creo que lo único que queda para agregar, porque ya pues Denis ha hablado de la parte jurídica, y para complementar en la parte jurídica, es que aún hoy tengo problemas, no con la ley, digámoslo así, sino que, por ejemplo, yo no puedo mandar un giro en Western Union porque me dicen que no puedo, simplemente no me dan la explicación, ni tampoco puedo recibir dinero, me tienen bloqueada, y pues desde ese tiempo. Eso está por verse en parte jurídica. Bueno, la parte humana, pues tengo que decir que la defensa de la hoja de coca no es una cuestión que la considere que es solamente porque estoy aquí en Ecuador. Realmente ya llevaba un tiempo trabajando en el tema de la defensa de la hoja de coca desde el año 96, que empezamos a trabajar en el Putumayo, temas relacionados con la soberanía alimentaria, la recuperación de saberes y semillas, y el mantenimiento también de los saberes y de las semillas, saberes, sabores y semillas. Entonces, pues en el año 96 se dio un paro que se llamó precisamente el paro cocalero más grande que ha habido en la historia de Colombia, y pues el Putumayo, como parte de la cuenca amazónica, y donde hay también pueblos y nacionalidades indígenas,
empezamos a trabajar el tema de la defensa de la hoja de coca. Entonces, para mí no era un tema que se me ocurrió así de la nada, sino que yo ya venía en un proceso del tema de la coca. Cuando yo llegué aquí, les cuento como anécdota, que llegué aquí a este pueblo de San Luis de Pambil y yo llegué a vivir al frente del centro de Pambil, y había una señora que estaba por dar a luz y que tenía muchos dolores y todo esto. Para mí, o sea, era rarísimo. Cuando miré que en un solar había una mata, pero no era una mata, era un árbol, como de unos 5 metros, grandísima. Y parece que las personas que la tenían no sabía que era coca, o al menos fue lo que me dijeron, ¿no? Entonces yo fui a pedir unas hojitas para hacerle remedio a esta señora que estaba con dolores de parto, y me dijeron que esa planta la habían traído de la Amazonía. Entonces ahí empecé a investigar más sobre el tema y me di cuenta que casi era una planta muy popular aquí en este pueblo, porque la gente de aquí de San Luis de Pambil tiene relación estrecha con la Amazonía. Han ido a trabajar allá o tienen fincas allá, han migrado para allá y mantienen en un continuo contacto con la Amazonía. Entonces la gente de allá aprendió a usarla y la trajo para acá. Entonces, no fue que yo traje la coca como colombiana, ni que promoví el cultivo, no, al contrario, yo ya encontré las plantas. Entonces, cuando empezamos a trabajar el tema aquí con el Ministerio de Salud, perdón, ¿en qué año fue? No recuerdo en ese momento que se empezó a trabajar la Constitución. Lo único que recuerdo que fue empezando el gobierno de Rafael Correa. Trabajamos en las mesas de soberanía alimentaria. Entonces, ahí se tocó el tema y pues la coca es una de las plantas que se habló de la recuperación de su valor como ente de unidad de los pueblos y nacionalidades. Se habló también de su valor como en todos los rituales, de su valor nutricional y de su valor espiritual. Entonces, el Ministerio de Salud en ese tiempo estaba llevando un proceso en todo el país que era el levantamiento de un banco de datos de todos los yakchaks aquí en el Ecuador. Entonces me llamaron para ser parte de este banco de datos y me inscribieron a mí como un yakchak, a pesar pues que yo no soy, bueno, yo me considero indígena, pero no hago parte de un pueblo aquí en Ecuador. Entonces empezamos a trabajar el tema desde las mesas de soberanía alimentaria para la recuperación de esta valiosa planta y de otras que se consideraban o que se consideran aún como la marihuana, como la ayahuasca, que son sujetas a fiscalización. Entonces, en ese camino, pues fue que pasó lo que pasó, pero nosotros ya con gente de aquí del país, con el Ministerio de Salud, con los del MIES, habíamos estado en ferias nacionales, habíamos estado en diferentes eventos promoviendo la hoja de coca. Entonces, pues sí, se dio este tema de que me sapearon, decimos nosotros en Colombia, y estuve presa. Solamente estuve 10 días en la cárcel, pero el proceso duró 2 años. Entonces fueron 2 años que me tocó, yo en ese tiempo tenía el niño pequeño, me tocaba dejarlo e irme cada semana a presentar allá a Guaranda, que de aquí pues cuando es verano son 3 horas y media más o menos, cuando es invierno pues toca dar la vuelta por Babahoyo, los que conocen aquí Ecuador, son 5 horas y otros 5 horas de venida y el tiempo que me demorara a presentarme, a veces me tocaba quedarme, sí, fue bastante incómodo, digámoslo así, sobre todo para el bolsillo.
no sé si tenga, o sea, si viene una parte de preguntas o... Sí, Anita. Ana, Bueno, vamos posterior a a dejar eso, las preguntas para el final, un bloque con todos. Ya, perfecto. Me permito listo. también presentar al abogado Gino Realpe, quien fue el abogado dentro de la causa y quien patrocinó este proceso y básicamente hizo la defensa técnica para Ana Beba. Gino. Buenas tardes con todos los panelistas, a la Beba, nos vemos a los tiempos. Y bueno, realmente hablar de esto, de la defensa de la hoja de coca, lleva a un tema bastante amplio de análisis, ¿no? Y sobre todo es un análisis en el tema de derechos constitucionales, de derechos de los pueblos indígenas. Y estrictamente fue a eso, ¿no? Entonces, me parece que Agustín le decía, Ana Beba, eras procesada, yo diría, fue injustamente procesada, tomando como base un sinnúmero de elementos, ¿no? Que obviamente que se marcaron estrictamente en estigmatizar la nacionalidad de Ana Beba, porque inclusive recuerdo en el diario El Extra de la ciudad de Guayaquil salió creo unas 2 páginas sobre el tema de Ana Beba y le decían como que se estaba realizando el tema del tráfico de sustancias en la parroquia San Luis de Pambil por la colombiana Ana Beba. Entonces, este estigma conllevó obviamente a que de igual forma la administración de justicia lo haga en el mismo sentido, ¿no? Entonces, se llegó a establecer primero la incautación en el allanamiento de plantas de hoja de coca, pero la noticia decía cocaína. El parte policial decía que habían allanado y habían encontrado como 12 plantas de hoja, plantas de cocaína. Entonces, todo era cocaína, todo era cocaína y todo era cocaína, ¿no? Entonces, es ahí cuando uno se vio en el tema ya estrictamente jurídico, que realmente la defensa para Ana Beba no iba a ser una defensa técnica, mejor dicho, en el ámbito técnico de demostrar si era o no era cocaína, sino más fue en el aspecto constitucional, de garantías constitucionales. Y es que ya así lo mencionó Denis, ¿no? Entonces fue claro indicar cuáles fueron las garantías de todo aquello. Bueno, yo como experiencia y de lo que uno se va teniendo dentro de la tramitación era que el desconocimiento hasta de uno mismo, de sus ancestros, ¿no? De qué es lo que pasaba acá en nuestros ancestros. Y esto ya uno se clarificó, es cuando se pudo realizar la práctica de la pericia antropológica, donde con el estudio pormenorizado del aperito ella pudo establecer varias circunstancias, desde qué tiempo estuvo la hoja de coca presente en el Ecuador, en la región, cuáles eran sus beneficios alimenticios, medicinales y los demás. Pero ahí conlleva a establecer la existencia de la hoja de coca. Y además de esto, cuando ya en la Constitución del 2008, que era recién aprobada cuando se realizó la investigación, ya se habla de una soberanía alimentaria, de lo que me recuerdo, Ana Beba, teníamos las imágenes de las intervenciones de la Asamblea Constituyente, de los encuentros que se hacían en Manabí y en otras partes del Ecuador en relación al tema del uso de la planta de coca. Y es así que en este marco de los derechos de la soberanía alimentaria, el Ministerio de Salud Pública interviene
y ya promovía el tema de la medicina ancestral y de los yaiches. Entonces, ahí se pudo establecer que el Ministerio de Salud Pública, inclusive aquí la Dirección Provincial de Bolívar, hizo un estudio pormenorizado de todas las plantas ancestrales y ahí estuvo la planta de coca, ahí estuvo reconocida cuáles eran sus beneficios y todo. Pero ahí viene una preocupación, ¿no? Y esto como anécdota. Al momento que se le llamó al director de esta unidad del Ministerio de Salud Pública a declarar, él realmente se declaró loco, ¿no? Y dijo, no sé, no está reconocida la planta de coca como una planta ancestral. Entonces, yo me quedaba con el tema, con ese sabor amargo, ¿no? En la boca de decir, vea, señor encargado, o sea más varón y diga las cosas como son. Entonces, yo tuve que sacar el libro que publicó el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Provincial, y le dije que lea la parte pertinente y si está constando la hoja de coca como una planta de medicina ancestral. Y ahí fue el reconocimiento y inclusive ahí dicho funcionario dijo que sí se habían hecho los talleres, que todo era otra situación, entonces ya fue otro planteamiento, se le hizo cambiar el pensamiento. También otra anécdota que, bueno, no compartía con Ana Beiba, ¿no? Pero ella me decía, debes entenderle a la gente que ellos tienen miedo. Gente de la localidad de la parroquia San Luis de Pambí conocían cuáles eran los beneficios de la planta de hoja de coca, ¿no? Por decir, para el dolor reumático, digámoslo así, no sé si estoy bien, se utilizaba el trago con la hoja de coca, se mezclaba y eso se frotaba en las piernas y calmaba el dolor. Entonces, la gente conocía de la localidad y al momento de la detención de Ana Beiba decían que ellos no estaban de acuerdo. Pero al momento que se les requirió rindan su testimonio en beneficio, ¿no? Porque iban a dar un testimonio más de evidencia de que realmente Ana Beiba no era que era una narcotraficante, sino que cuál era la actividad que realizaba con la hoja de coca, que era estrictamente natural. Entonces, se negaron algunos, pero bueno, como dije, siempre tuve esa confianza en los antecedentes de Ana Beiba. Tuve el privilegio de estar en su casa en San Luis del Pambí. Tuve el privilegio de saber y conocer cómo es el manejo, digamos, en la agricultura de la hoja de coca. Y Ana Beiba me indicaba cómo se estructura una siembra con la planta de la hoja de coca y me decía, la planta de hoja de coca debe estar siempre arriba porque es la planta madre. Y así es considerada como la planta madre. Y esto coincidía con el examen antropológico, porque también era en aquellos tiempos considerada como la planta madre. Bueno, yo este testimonio que yo doy fue una gran experiencia y ustedes más que todo van a notar, ¿no?, cuáles han sido los cambios de los derechos de los ciudadanos. Entonces, anteriormente no constaba aquello de la soberanía alimentaria, no constaban los derechos de los pueblos y nacionalidades, no constaban este tema de la interculturalidad. Todo esto ha conllevado a que se haga un tema de un cambio constitucional y que ya esté enmarcado más a los derechos de los ciudadanos. Yo comparto el criterio de Denis, que, bueno, él realizó un estudio del caso que yo defendí. Creo que se debe dejar libremente que se siembre la planta de coca y se lo pueda consumir para fines naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gino. Ahora vamos con la rueda de preguntas para los tres. Si
John, si hay algunas preguntas que hubieran, las vas leyendo y los tres se quedan ahí porque algo va a surgir por ahí, o una conversación extra, bien, con los tres ustedes. Así que John, si hay algunos comentarios, preguntas, adelante, por favor. Bien, excelente. Sí, aquí hay unas preguntas que voy a leer en este momento en la página de Facebook. Las han mencionado. Entonces, voy por la primera, creo que comentario de nuestro amigo, bueno, su nombre es Mensajero en el Facebook, y nos dice lo siguiente. En marzo de 1990, la República de Ecuador firmó la Convención contra las Drogas en 1988, en el cual se hace excepción a la punitividad, a la siembra, uso o tenencia de las plantas como adormidera o la hoja de coca. Y también dice, en la Convención del 88, aprobada por Ecuador, se exceptúa de sanción penal el uso de la coca, y también refiere que cada una de las partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente. Y finalmente se refiere a Denis, donde dice: Denis, creo que no es necesario que el país pida la despenalización. Ella ya está despenalizada. Solo se deben aplicar los principios de la Constitución de 1998 sobre el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Esa es la primera pregunta, comentario. Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta planteada me parece que decías, Mensajero. Si bien es cierto, no se debería plantear una despenalización dentro del Ecuador, pero algo que se maneja dentro de nuestro territorio es que lo que está en la ley se hace acá. Y normalmente en la práctica no existe esa visión más amplia de hasta dónde puede abarcar el derecho. Es por aquello que yo planteaba una despenalización de la hoja de coca. Porque si bien es cierto, con el caso de Ana Beiba y dando un mismo tratamiento a otros casos, se podría estar sembrando y cultivando hoja de coca o planta de coca. Pero esto generaría que a cada una de las personas les procesen. Y lo que se quiere evitar con la despenalización de la planta de coca para su uso natural es que básicamente los pueblos y nacionalidades indígenas y quienes realicen esta práctica de la hoja de coca en su estado natural, básicamente no estén procesados. Esa es la visión de esta propuesta. Porque, como les decía, en un inicio nosotros nos manejamos con una visión más positivista, es decir, lo que esté escrito en la norma, así lo aplicamos y así lo hacemos. ¿Alguna otra pregunta, John? ¿Comentarios? Sí. Adelante va otra pregunta, comentario. Lenin Ulises Barragán Flores nos comenta lo siguiente. Dice: un tema a profundizar muchísimo es las plantas endémicas crecen de manera natural por sus mismas características endémicas, como es el caso de la amapola en el sector de la parroquia La Magdalena, en Cantón Chimbo, en provincia de Bolívar, Ecuador. Al igual, lo mismo que sucede con el guanto o adormidera. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está claro para usted? No sé, yo no entendí. Básicamente refiere que
hay que profundizar respecto a estas plantas. Es un comentario. Ah, ok, está bien. Débora, de Marco, también nos pregunta o comenta que dice, hola, ¿qué sabes sobre la situación de la hoja de coca en Brasil? Yo sé que es prohibido, pero ¿hay algún movimiento en la legalización de la hoja? Creo que no. Saludos desde Brasil. Del estudio que yo pude realizar dentro de este derecho comparado, trataba de buscar básicamente si es que existían movimientos o grupos que, como en Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, trataban de promover el consumo, la siembra y cultivo de la hoja de coca. Realmente yo no lo encontré. Lógicamente sí existen vestigios de que en los pueblos y nacionalidades de la parte oriental o colindantes con Bolivia y Perú existe el consumo de la hoja de coca, pero lógicamente es más cohibido que acá en Ecuador. Yo tengo disculpa que meta en mi cuchara, en el caso de Brasil, hay las tres fronteras que nosotros conocemos. De la parte de Brasil tenemos Tabatinga, la ciudad de Tabatinga, de la parte de Perú, que es Santa Rosa, y de la parte de Colombia es Leticia. Eso se le conoce como tres fronteras. Y en Leticia, en Colombia, están los nativos amazónicos, lo que yo conozco, tenemos los de la nacionalidad ticuna, de la parte colombiana, ¿ya? Y ellos producen vamos a llamarle así, un tipo de harina de coca que le llaman mambé, que es un refinado de hoja de coca, pero eso lo producen solamente ellos. Entonces, lo que yo me voy, si ellos están en la frontera, hay que ser miserables para decir que del otro lado brasilero no consumía. Lo que yo puedo decir, hay otra reseña, otro dato. Hay un pueblo nativo que se llama Cucama Cucamiria, que está entre Perú y Brasil. Y si este pueblo tiene la raíz Cucama, entonces pues por ahí de alguna manera quieren decir cuca, como se dice acá en quechua, porque para los nativos no es coca, es cuca. Y entonces este pueblo, hasta donde yo averigüé, que están entre Perú y Colombia, ellos sí consumen, pero justamente ahí es lo que yo decía. Lo que pasa es que también ahora justamente eso, si alguien se quiere sumar aquí a esta conversación, se tiene que, el consumo de la hoja de coca es amazónico. Lo que pasa es que con el catolicismo fue cruel. Yo no soy amigo del catolicismo, pero el catolicismo puso su iglesia y nos puso los nombres en español y nos prohibió los nativos. Entonces de ahí se prohibió el consumo. Entonces si nos vamos a la historia de los pueblos de la Amazonía de Brasil, para mí que consumieron. Y quién sabe si por ahí, que hay que averiguar, que tengan sus plantitas o, como dicen ustedes los colombianos, sus matas escondidas. Por ejemplo, yo lo lanzo aquí para los ecuatorianos. Yo he averiguado y me han dicho que en un pueblito en Ecuador que se llama, si no me equivoco, que se llama Pacto, que queda a unas 2 horas de Quito, yendo para la Amazonía, ahí siembran hoja de coca, claro, pero escondida. Entonces, ahí vamos la otra cosa. ¿Y quiénes son para decir que no podemos sembrar hoja de coca? Entonces, los pueblos indígenas tenemos nuevamente que unirnos y decir, estos somos, y disculpa la palabra, nos dejen vivir tranquilos y nos dejen alimentarnos con nuestras plantas y que la Constitución, lo que sea para ellos, pero nosotros nos merecemos
un tratado diferente de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Eso es lo que yo quería por ahora decir. Si hay alguna otra pregunta, y disculpen por la mala palabra, que no es mala palabra. John, ¿hay otro comentario, otra pregunta? Sí, hay otro comentario de Dionisio Núñez Tangará, que refiere lo siguiente: en Ecuador los cultivos de coca son tan milenarios como en Perú y Bolivia. La colonización y la Iglesia Católica son los que erradicaron su consumo y sus cultivos. Existe mucha evidencia histórica y arqueológica con Bolivia y Ecuador. Teníamos acuerdos bilaterales para promover el consumo de productos industrializados de la hoja de coca. Esperamos volver a retomar esos acuerdos. Saludos desde Los Yuncas, Bolivia. Muchas gracias, Donicio, por tus palabras, y en eso estamos, pues tenemos que unirnos a hacer lo que en lo posible lo que fuimos antes. Como les dije, ya no somos los que tenemos miedo, que no, ahora nosotros exigimos nuestros derechos, y estamos. Los pueblos indígenas han dado muestras que nuestra medicina ancestral sigue válida, sigue vigente, y hay mucha gente que se ha curado con nuestras plantas medicinales. ¿Por qué? Porque no pudo curarse en el hospital. Gracias. Gracias, Dionisio, perdón. Hay otro comentario de mensajero, bueno, pregunta, dice: ¿consideraron el marco constitucional sobre la pluriculturalidad en Ecuador para este caso? Claro que sí. Como se decía, todo el proceso de Ana Beiba fue llevado en el ámbito constitucional, a pesar de que fue netamente penal, por haberse cometido un delito como tal. Y es aquí donde la defensa técnica de Ana Beiba lleva el convencimiento a los jueces de que ese respeto a las garantías, a principios y derechos que se establecían dentro de la Constitución generen la declaratoria de inocencia de Ana Beiba. Porque si se hubiese centrado esta defensa básicamente a tratar de determinar que Ana Beiba tal vez no sembraba o no cultivaba y no se enfocaba hacia la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas que tenía en aquel tiempo Ana Beiba y tiene ahora también ella y todos los grupos y nacionalidades indígenas, pues yo considero que la historia hubiese sido otra. Lógico, ahí se genera la llamada supremacía constitucional, el respeto a la norma, y ahí nos vamos hacia lo que establece el artículo 422, 424, 444 de la supremacía de la norma. Entonces, nos encontramos nos encontramos con el respeto de la norma como tal. Lógicamente, no nos encontramos en un estado que tal vez positivizó el consumo o el cultivo y consumo de la hoja de coca en nuestro país, pero los jueces valoraron de una manera más constitucional, garantizando el derecho que Ana Beiba tenía, que tiene, mejor dicho, para sembrar, cultivar y consumir la hoja de coca. Este mismo tratamiento se puede dar a varios pueblos y nacionalidades indígenas, es decir, el respeto a la pluriculturalidad que la Constitución del Ecuador establece y varios derechos que se encuentran consagrados dentro de esta norma suprema. ¿Alguna pregunta más? John, comentarios. Un comentario último, sí, parece que comentario de nuestro amigo mensajero, que su nombre en realidad es David, curtidor de Colombia. Comenta lo siguiente, ¿no? Sí, es casi lo mismo que acaba de mencionar ahorita Denis. Dice: nota para Denis: la Constitución ecuatoriana tiene eficacia directa más allá del positivismo que alguien puede pregonar. Existe la obligación de respetar la Carta Fundamental. Tal declaratoria está en el artículo 424
donde dice que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carezcan de eficacia jurídica. Ese es el comentario final. Gracias. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Bueno, Agustín, yo tengo, tengo que acotar algo sobre ese tema. Por favor, adelante. Además de estar establecido como derecho, en el artículo 380 de la Constitución se establece como una de las responsabilidades del Estado, y que voy a dar lectura, ¿no? Velar mediante políticas permanentes por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural, tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. Entonces, vemos que la norma constitucional estaba encaminada y está encaminada a justamente respetar esos derechos que obviamente, en el caso de Ana Beiba, y para los comentarios que han existido, se lo ha hecho bajo el marco constitucional por ser la norma suprema. Sí, por ser la norma suprema que obviamente es la que debe ser respetada y está sobre todas las demás normas. Muchas gracias. John, ¿algún otro comentario, pregunta? Última pregunta de Freezer Monca. Pregunta si antiguamente en qué parte se cultivaba y en qué grupos étnicos. Dentro del estudio que yo pude realizar para la tesis de pregrado, encontré vestigios de que se sembraban en varios sectores de nuestro país, pero los más relevantes es la zona de Santa Elena, es la zona de Loja, en el sector de, no me recuerdo muy bien el nombre, pero es en la zona de Loja. También existe en el sector de Ibarra, y en la zona de Loja que les mencionaba, básicamente existía un valle completo de plantaciones de coca. Entonces, ahí vemos que dentro de nuestro territorio existía. Y como anécdota, cuando me encontraba laborando yo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y cuando yo visitaba una parroquia de mi ciudad que se llama Simiatuc, Boca de Lobo, conversaba yo con indígenas de ese sector pertenecientes a la comunidad Guaranca, y ellos me manifestaban que por la zona de Laigua, Chiquizungo, que es una comunidad indígena del sector, existen sembríos de planta de coca, que ellos siembran básicamente la planta de coca para poder labrar la tierra, porque aparte de ser una zona bastante montañosa, bastante difícil de trabajar, y por ser páramo mismo, ellos consumían la hoja de coca para de una u otra forma tener energías y tratar de labrar la tierra. Esos son los lugares que yo conozco. También sé que en el sector del coca como tal existían sembríos, grandes sembríos de plantas de coca. Las etnias como tal, no podría especificarlo, pero dentro de mi ciudad sí, los guarancas sí tienen vestigios de que sembraban planta de coca y a su vez también consumían planta de coca. Muchas gracias, Denis. En el caso de Ecuador o en todo en los Andes o en la Amazonía, tenemos que irnos a los toponimios que hay en los diferentes lugares, como has mencionado, Denis. En la Amazonía ecuatoriana hay la ciudad o el lugar Coca, ¿no? Entonces eso no es que los españoles lo inventaron, ¿tá? Y una cosa que aprovecho aquí para decirles, que ya lo vengo diciendo en muchas oportunidades, en todo el Tahuantinsuyo, desde Colombia hasta
hasta la parte sur de Bolivia, se sembró y se consumió hoja de coca. Eso era la leche, eso era el churrasco de nuestros hermanos indígenas. Con eso hicieron los andenes, con eso, lo que acabas de decir, Denis, con eso trabajaron la agricultura, con eso movieron las grandes piedras para los 22 o 25,000 kilómetros del Capañán. Si no hubiera habido hoja de coca, no hubieran movido una piedra. La hoja de coca es lo que les ha dado la fuerza necesaria en ese tiempo. La leche, las vacas vinieron con los europeos, así es que no me digan que los tahuantinsuyanos o los incas o los aymaras fuimos débiles. No, fuimos de los más fuertes. Hay otra cosa que no les resisto, por ejemplo, que dice que el Inca lo llevaban en andas. Eso es la mentira más mentirosa. El Inca solamente lo llevaban en andas, era en los rituales para, por ejemplo, como Inti Raymi. El Inca era el mejor corredor que había, que conocía todo el Tahuantinsuyo como la palma de su mano, y gracias a la hoja de coca. Entonces, no me digan, no tengamos miedo, la hoja de coca no es el patito feo y no es el cuco tampoco, no, la hoja de coca es lo que no quiere la sociedad, no quiere el capitalismo, que la volvamos a usar porque no les conviene, porque las farmacéuticas van a perder la mamadera. Eso es todo. Como no hay más preguntas, entonces yo les dejo a cada uno de ustedes que nos den qué se podría hacer o a Ecuador específicamente, qué le aconsejarían hacer, qué se podría hacer, porque esto serviría como un punto de partida. Como nos estamos tirando la venda de los ojos, ya no tengamos miedo. Ya Ana Beiba ya ha dado el primer paso, y disculpa porque no soy erudito en leyes y dije una palabra mal dicha y mal interpretada, procesada, ¿no? Porque, entonces me retracto en eso y pido disculpas porque no sé. Entonces Ana Beiba, ¿qué aconsejas tú que se podría hacer? Denis, ¿qué sugieres que se podría hacer? Gino, como abogado que ha llevado el caso, y sí, ok, ya hay un pan que se ha rebanado. Entonces, no hay que ser miserable y quedarnos ahí nomás de manos cruzadas, no. Tenemos que hacer algo y decir, ok, vamos a hacer, de repente, no sé, formar un pool de abogados, de esos abogados que les gusta pelear así, defender la causa, pero no de esos abogados, disculpa que sea así, defensores de los narcotraficantes, no, acá son los otros abogados, los buenos. ¿Qué podríamos hacer? Cada uno así honestamente, que salga en este Inti Raymi o en nuevo año andino amazónico, lo que se salga de su corazón. Adelante, cada uno tómese su tiempo y lo que tiene que decir, por favor. Como ya lo manifesté yo en la intervención inicial, yo sí considero que los pueblos y nacionalidades indígenas necesitan en este momento y en este punto una unión que les lleve al convencimiento de exigir los derechos sobre la hoja de coca. Es importante esto y aquí existe el apoyo y el contingente necesario y en este sentido creo que Gino también apoya esta noción en la cual se puede impulsar el respeto de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país, para que este derecho sea velado, como fue velado para Ana Beiba, también puede ser velado para los pueblos y nacionalidades indígenas. A pesar de que Ana Beiba es de nacionalidad colombiana, que vive aquí en nuestro país, pero se la considera como una ecuatoriana más. Y de la misma manera se va a hacer con los pueblos y nacionalidades indígenas. Y hacia allá vamos, y hacia allá es el objetivo. Caminar, como yo decía, hacia una despenalización de la hoja de coca que se encuentre, sea en norma o sea en una sentencia de la Corte Constitucional como tal. Eso, mi Taita Agustín.
Adelante, Guino, o adelante, Ana Beiba, por favor. Bueno, Agustín, yo tengo varios puntos, ¿no? El primer punto yo creo que es que el Estado ecuatoriano como tal, integrado, conformado por la ciudadanía, deben respetar estos derechos de los pueblos, ¿no? Respetar estos derechos de los pueblos en toda su magnitud, establecido, hablemos desde sus creencias ancestrales y todo aquello. Y todo, también otro aspecto es que los grupos indígenas, los grupos ancestrales, tienen que hacer respetar estos derechos. Y otro de los aspectos importantes es que el Estado debe ser más incluyente con estos grupos, ¿no? Si son minoritarios, sí, pero tiene que ser incluyente en las decisiones que se adopten. Y de cierta forma, ¿qué es lo que pasó, no? Y uno de los resultados es que los pueblos, al exigir que se respeten sus derechos, solicitaron a la Asamblea Constituyente en ese entonces que se les incorpore dentro de la norma constitucional, como les hablaba del artículo 380, ¿no? Entonces, son 3 líneas, 4 líneas de norma constitucional, pero abarca una inmensidad de derechos, ¿no? Abarca una inmensidad de derechos. Entonces, eso es lo que hay que hacer respetar primero. Esos derechos que están ya reconocidos, ¿no? Obviamente que están plenamente reconocidos. Y como digo, de eso, yo creo que también nosotros como ciudadanos, quitando nuestra etnia, digámoslo así, si somos indígenas, mestizos, somos negros o lo que tengamos que ser, o lo que como nos identifiquemos o consideremos, yo creo que sí hay que buscar ese bien común, ese summa causai que habla, ¿no? El summa causai que no solo quiere decir de uno, sino de todos. Y ahí yo creo que nosotros, los grupos que estamos convencidos, creo que es necesario también formar un grupo donde se pueda hacer prevalecer estos derechos de nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias, Dino. Ana Beiba, tu turno. Gracias. Bueno, escuchaba atentamente las últimas propuestas de los compañeros de Denis y de Gino, y me queda por aportar o para agregar es un puntito muy clave, es el tema de la comercialización. Aquí en el Ecuador, usted va a cualquier tienda naturista y puede conseguir todos los preparados de hoja de coca. Puede conseguir pomada para los dolores, linimento de coca, extracto fluido de hoja de coca, té de hoja de coca. Lo único que no se consigue es hojas de coca, pero lo demás todo se puede conseguir y con factura. Entonces, dentro del país, el tema de la comercialización, o sea, hay comercialización de la hoja de coca, que es un potencial, como dijo Dionisio, consumidor de hojas de coca, dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas y fuera de ellos. Como anécdota para todos porque sé que esta conferencia mañana lo van a escuchar los europeos, una anécdota que tengo es que cuando estábamos haciendo la constitución cuando estaban haciendo, porque yo no estuve allá, la constitución en Montecristi, yo era amiga y compañera de algunos de los asesores que estaban asesorando a los constituyentes. Entonces, yo les daba, ellos me compraban harina de hoja de coca y ellos le mezclaban, tomaban café con hoja de coca y pasaban toda la noche trabajando. Y entonces los otros asesores ya que se morían de cansancio y venían, oye, ¿ustedes qué toman? No, pues un polvo mágico, ¿qué tal? Y tomaban hoja de coca y pues así era todos los asesores. O sea que la Constitución del Ecuador le debe muchas cositas a la hoja de coca. Eso, un tema.
el otro tema es que la memoria ancestral, la memoria colectiva, tiene muy presente la hoja de coca. Nunca ha desaparecido su uso. Otra anécdota que tengo es que en uno de los eventos que hicimos en el MAC, no recuerdo cómo bueno, es un ministerio, nos llevó allá a Guayaquil a una exposición de toda la provincia del Guayas, Manabí, Los Ríos y Bolívar. Y entonces yo llevé unos galones de puro de hoja de coca y había un convenio con la Universidad de Quevedo. Entonces la Universidad de Quevedo envió a un profesor de la universidad de nombre Pablo Ramos, que él es químico y no sé qué otro título tiene. Bueno, el caso es que él iba a hablar de la hoja de coca desde la parte, digamos, técnica, científica, y yo iba a aportar la parte del uso tradicional. Pues les cuento que lástima que no documentamos eso, porque nosotros teníamos un kiosquito y empezamos a repartir traguitos de puro de con coca para que la gente lo probara, pues pensando que iba a ser la novedad. Pues nosotros fuimos los sorprendidos, porque todos los que nos recibían decían, ah, sí, mi abuelita, mi abuelito se curó con esto, con la hoja de coca, ah, sí, mi tío sembraba, mi ta. Y nosotros fuimos los que aprendimos y nosotros fuimos los que escuchamos maravillas de la hoja de coca y nos quedamos sorprendidos. Nadie era jamás de la hoja de coca aquí en Ecuador. Al contrario, muy bien que la escoba. Bueno, de lo que yo tengo conocimiento en los eventos, Ana Beiba, se te fue el audio. A ver. A ver, continúa. Continúa. Ya. Que en diferentes eventos que hemos estado con gente de diferentes nacionalidades, pues yo he conversado con la gente, con los de San Domingo, con diferentes, con quichuas, y en todos han consumido hoja de coca y siguen haciéndolo. Lo que pasa es que ellos dicen, nosotros no podemos dar a conocer porque empezaría una persecución hacia nosotros. Entonces, es cuestión para seguir adelante con esta propuesta de despenalizar la hoja de coca, de un pueblo que tenga más arraigo o que esté más decidido, digámoslo así, a levantar, y ahí nos sumamos todos para defenderla. Eso sería lo que tengo para agregar. Ah, una cosita más. En el tema de la comercialización. Es cierto que aquí en Ecuador se despenalizó el cannabis. El problema, sí debo hacer al colectivo que llevó la defensa del cannabis aquí en Ecuador, al cultivo y a los pequeños productores de cannabis, no que farma y son monstruos de las farmacéuticas y son las que van a llevarse los dólares que genere esta comercialización. Entonces, lo que sí tenemos que tener, que por la acción no nos lleve a hacer el trabajo gratis para las multinacionales. Eso sería para cerrar de mi parte. Bueno,
Muchísimas gracias. Yo soy no sé si activista y ya aprovecho ya que hablaste del cannabis, por ejemplo. ¿Qué pasó? El cannabis lo despenalizaron hace 3 meses más o menos. Entonces ahora ya depende de cada país cómo lo adecúa en sus leyes en cada lugar. Pero, ¿y por qué lo despenalizaron? Porque ya no podían seguir sosteniendo la grande mentira que el cannabis no era una droga y todo eso. Y entonces, cuando lo despenalizaron, nos dimos cuenta que por todo el mundo ya había cannabis sembrado. Igualmente hay que hacer con la hoja de coca. Yo ya estoy pasando la voz que tienen que sembrar hoja de coca escondidos. Si el cannabis lo sembraron en la mayor parte del mundo y el cannabis trasciende porque da un olor y es fácil de detectarlo, pero la hoja de coca no. La hoja de coca la puedes sembrar escondida y no te pasa nada. En Ecuador yo sé que ya se puede conseguir semillas. Les paso un dato. En Europa están sembrando en invernadero, pero ¿sabe de dónde vienen esas semillas de Europa? Sobre todo en España. Las traen de Tailandia. Imagínense desde dónde siembran hoja de coca y producen semillas, pero está bien, porque hay que sembrar ya. No hay que esperar que la despenalicen para recién sembrar. No, cuando se den cuenta, ya el mundo está invadido de hoja de coca. Y que no pase lo que tú dices, Ana Beiba, sino es que la siembre cada uno en su jardín y con 3 o 4 plantitas o mata, como dicen ustedes, con eso se va a autoabastecer cada familia y asunto arreglado. Eso está ahí. Y ahí las vacas lecheras o que producen mucha carne, las van a ir dejando al costado porque ese es un alimento que ya no va a estar vigente. La leche no es el buen alimento. La hoja de coca tiene más calcio que la leche. La hoja de coca tiene más proteína que la carne. Entonces, ¿para qué? Eso es. Bueno, no quiero seguirlos cansando. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, a Ana Beiba, Denis, Gino, por haberse tomado la amabilidad y tomarse el tiempo de ilustrarnos con esto. Y ojalá por ahí alguna universidad, yo sé que los van a llamar para que continúen sembrando la semilla del conocimiento de una conferencia, porque esto hay que, a los estudiantes sobre todo, esta papa caliente alguien la tiene que coger, pero le tienen miedo y ojalá alguna universidad del Ecuador comience a hacer y haga el estudio científico y la siembre, y para hacer ese estudio científico y para demostrarle a la ciencia que la hoja de coca es lo mejor y que no es la droga. Y tenemos que educar al pueblo, educar a los niños, a los jóvenes. No es el narcotráfico, no es el clorhidrato de cocaína, es la hoja verde, que es el oro verde y que lo consumimos vía oral. La otra, lo que es blanco, eso lo consumen por vía nasal y se lo inyectan. Lo que falta es una educación. En eso también estamos. Entonces, ir por los colegios, por las universidades y por ahí, el mundo está enfermo porque quiere estar enfermo o por desconocimiento. Entonces, de una vez, yo estoy muy contento con la despenalización del cannabis. Y cuando despenalicen la hoja de coca, los laboratorios se van a ir en quiebra, con toda seguridad. Entonces, les agradezco muchísimo, laboratorios de las farmacéuticas. Les agradezco muchísimo a los 3 ustedes, que la hoja de coca me los bendiga y sigamos adelante en esta lucha. Y ahí vamos. Y a la Asociación Cultural Pachamama, muchas gracias por soportarnos con
con la plataforma. John por la conducción de la plataforma. A todos ustedes, muchísimas gracias. No se lo pierdan el próximo lunes. Vamos a tener una sorpresa, ya les digo, para que no se la pierdan. Nos va a hablar la doctora Roxana Miranda, que viene desde La Paz, y ella va a hacer una referencia y va a hablar más que todo del trabajo que dejó nuestro hermano, el psiquiatra Jorge Hurtado. O sea que no se lo pierdan, por favor, pasen la voz para el próximo lunes. Entonces, con todos ustedes, muchísimas gracias. A los oyentes, muchas gracias. Si quieren escribir, escriban, dejen sus comentarios, y la hoja de coca es lo que nos va a alimentar en el futuro, y nos va a quitar esos dolores de huesos que dice que las personas no pueden caminar porque les duelen los huesos. No, con la hoja de coca es dinamita, por si acaso, pero no vale leer muchos libros, sino la hoja de coca la tienen que probar. Ahí está el asunto. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, Taita Agustín. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Pasen bien. Denis, si quieres, disculpa, algunas palabras para despedirte, o no sé, o cada uno quiere. Aquí todavía estamos con tiempo, estamos conectados. Sí, bueno, Taita Agustín, primero creo que es importante hacer ese agradecimiento público. Ana Beiba, a Gino, quienes fueron parte fundamental para el desarrollo de la investigación que yo hice dentro de la Universidad Estatal de Bolívar. Si no hubiese planteado este tema, tal vez no se hubiese tenido un precedente o una visión un poquito más amplia sobre esto. Ya se tenía el caso como tal, pero era necesario que desde la academia se empiece a profundizar un poco más y se lo exponga a nivel de academia. Y eso se trató de hacer. Agradecerle a usted también, Taita Agustín, por haber formado parte también del desarrollo de esta investigación que se realizó. Y cómo no, agradecerles por esta invitación que se me realizó para exponer en pocas del caso de defensa de tesis que yo tuve. A la Asociación Cultural Pachamama por realizar este evento y hacer la transmisión por Facebook Live, y a todos quienes estuvieron desde el primer minuto con la transmisión en vivo y a quienes se fueron conectando. Que tengan una buena tarde, una buena noche, y pues bendiciones siempre desde aquí, desde Ecuador. Muchas gracias. Gino, ¿algunas palabras de despedida? Bueno, muchas gracias por la invitación a estos eventos que van fortificando el tema de nuestras creencias, y sobre todo decirles a ustedes, a la Asociación Cultural Pachamama, que estoy presto a ayudarles en lo que sea necesario en el asesoramiento jurídico para poder emprender estos derechos a favor de nuestros hermanos. Una linda noche. Gracias. Ana Beiba, las últimas palabras con sabor a coca. Bueno, sí, para agradecerte a ti y a la Asociación Cultural Pachamama y a todos los que estuvieron presentes en el desarrollo de esta conferencia. Pues yo públicamente expresar mi agradecimiento eterno a Gino Rialpe, porque la verdad con él hicimos equipo. Fue un abogado, no de los típicos abogados que dicen, no, yo tengo el código, yo soy el que sé. No, él se abrió, él se declaró nulo en el tema y dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y aquí en familia, con mi marido y con mi hija, hicimos una investigación de todos los artículos de la Constitución en los que habíamos estado, en la que yo ya he estado trabajando, en las mesas de trabajo de base de la Constitución, y los analizamos con Gino, y él dijo, sí, claro, aquí está todo, y él fue armando la defensa. Fue un trabajo en equipo, hicimos un gran equipo, se convirtió en mi gran amigo. Muchas gracias, Gino, y muchas gracias a Denis por continuar con esta labor, y
y espero que sigamos en equipo trabajando en defensa por la hoja de coca. Un abrazo para todos y gracias. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.